Sed bienvenidos al culto común de gratitud a Dios por su ayuda en este tiempo difícil que estamos atravesando. Quiera el Señor, pastor y guardián de nuestras vidas, que sana nuestras heridas y nos hace formar parte de su gran familia, bendecirnos y guardarnos con su presencia divina. Amén. In Dornen stecken, ich will doch wohl Rosen brechen, wenn mich gleich die Dornen stecken, ich will doch wohl Rosen brechen. Oh Señor, a ti acudo en busca de protección. No dejes que me avergüencen. Sálvame, porque tú haces lo correcto. Inclina tu oído para escucharme. Rescátame pronto. Sé mi roca de protección, una fortaleza donde estaré a salvo. Tú eres mi roca y mi fortaleza. Por el honor de tu nombre, sácame de este peligro. Rescátame de la trampa que me tendieron mis enemigos, porque solo en ti encuentro protección. Encomiendo mi espíritu en tu mano. Rescátame, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Mi futuro está en tus manos. Rescátame de los que me persiguen sin tregua. Que tu favor brille sobre tu siervo. Por causa de tu amor inagotable, rescátame. Amén.
denn ich bin dir Zuversicht. Denn ich bin dir Zuversicht, dass mein Bitten und mein Flehen. Confesemos juntos nuestra común fragilidad. Señor, somos tu pueblo y estamos agradecidos por ello. Disfrutamos cada día de tu llamamiento y de la identidad que tenemos en ti. Pero también queremos ser conscientes de nuestras muchas faltas y de las formas en que no honramos tu nombre. Perdónanos por no hacerte más presente entre nosotros desde la solidaridad, la generosidad y la gracia. Perdónanos cuando nuestra confianza en ti se tambalea, cuando de alguna manera te hacemos responsable del mal que nos sobrepasa, cuando no sabemos dar una respuesta coherente al mundo del que somos parte. Solo tú puedes restaurarnos y acercarnos más a ti, y por eso nos ponemos en tus manos, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Weil es mir sein Wort verspricht, weil es mir sein Wort verspricht. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Antes vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor que cuida de vuestras vidas. Ich will doch wohl Rosen brennen, wenn mich gleich die Dornen stecken. Ich will doch wohl Rosen. Hechos capítulo 7, de los versículos 55 al 60, dice así. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando, se taparon los oídos, y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron en pellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores confiaron sus mantos a un joven llamado Saulo, y mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Amén. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos del 1 al 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. El Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Amén. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este culto unido de la Iglesia Evangélica Española, en el que sobre todas las cosas celebramos el nombre de nuestro Dios. Que Jesucristo, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo estén con cada una de vosotras y de vosotros. Gracia, misericordia y paz os acompañen. Amén. En esta mañana vamos a compartir sobre el texto del Salmo 31. Tenemos también los textos que nos acompañan en Primera de Pedro y en el Evangelio de Juan. Me he quedado seducido por el versículo 16 del Salmo 31. Es un versículo que dice: «Oh Señor, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo». Esto me ha recordado enseguida que con la bendición sacerdotal de número 6, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer sobre ti tu rostro y ponga en ti paz, un intérprete de esta bendición señalaba que en realidad ese resplandor del rostro de Dios era la sonrisa de Dios. Haz sonreír tu rostro sobre mí, ten de mí misericordia. El texto invita a esta cuestión. Y realmente considero que es una buena interpretación. Uso muchas veces esta bendición con esta idea de el sonreír de Dios por lo que significa. Cabría que la interpretación no fuese la correcta y por eso planteo un dilema entre dos interpretaciones distintas. La segunda vía de interpretación, que lleva a otras consecuencias, es la interpretación que dice que el resplandor del rostro de Dios tiene que ver con la gloria de Dios, su santidad, magnificencia, entendida en el sentido más distanciado de lo santo. Y esta gloria, en abstracto, tendría que ver con la cuestión de una luz, pero triunfalista, una luz victoriosa, relacionada con todos los temas que van ligados a la cuestión de poder. Como los discípulos, cuando el día de la ascensión dicen: ¿es ahora cuando Israel va a poder
reinar, gobernar, tener su prevalencia o tener razón. Y en realidad esta interpretación cabe mucho en un planteamiento en el que las personas o las iglesias consideran la intervención de Dios como una intervención legitimadora, una intervención que te da la razón, ¿no? Lo que ocurre es que este tipo de ejercicio nos aleja del diálogo y de la interacción, de la interlocución con el otro. Es una idea del resplandor del rostro de Dios que no pone en nosotros una responsabilidad y una autocrítica, sino solo una confirmación de lo que nosotros hacemos, y es un tipo de relación con Dios muy similar al que esta sociedad tiene con todos los temas vinculados al poder y al ejercicio de la legitimidad, ¿no? Una sociedad de pensamiento único, de actitudes partidistas, de actitudes alejadas del encuentro o de la capacidad de cuestionarse a uno mismo, ¿no? Por ejemplo, viví una sensación muy curiosa cuando, a través de todo el recuerdo del fallecido periodista y futbolista Michael Robinson, él comentaba que en un programa de televisión, había invitado a periodistas y a diferentes jugadores a ponerse la camiseta del equipo rival, del adversario, de su principal adversario. Y por lo visto, no vi el programa, pero solo he escuchado el comentario en la radio. Por lo visto, esto suscitaba toda una serie de cuestiones en relación a, primero, si eran capaces o no de ponerse la camiseta del otro equipo. Y pienso en algunas personas queridas y cercanas a mí, y pienso que realmente para muchos sería muy difícil pensar en ponerse la camiseta del otro equipo. Y pienso a la vez, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Qué ha generado en nosotros esta rivalidad para llegar a este punto de falta de solidaridad con el otro, es decir, de posibilidad de encuentro con el otro? El propio Michael Robinson hizo el recorrido desde su equipo, el Liverpool, a la sede del equipo rival para también vestir su camiseta. Y la reflexión que él hacía era: lo que soy como el equipo se debe a la grandeza de lo que hago, pero también a la grandeza de admitir que el otro también me hace a mí. Y eso me llama al respeto y me llama a la consideración del otro de otra manera. Ya Emmanuel Levinas habló de esto también, pero no nos vamos a quedar. Digo que cuando no somos capaces, cuando esperamos la gloria y el resplandor de Dios como confirmación de mi posición y de mis opiniones, en realidad estamos en lo que se ha denominado tradicionalmente la teología de la gloria. La teología de la gloria es la teología triunfalista, de que realmente el sentido de la historia de la salvación es la glorificación. Jesús lo dice en la oración sacerdotal, en Juan 17, pero lo dice también de aquella manera. A los que me diste, él está hablando no de la gloria como una forma de salir del mundo, sino como una forma de estar en el mundo. Calvino también lo hace al principio de su catecismo, cuando acaba afirmando la gloria de Dios son las personas, son los seres humanos, y ese es el camino. Pero esta interpretación triunfalista y negativa es la de una teología que considera que su razón está por encima de cualquier otra consideración. Es decir, su razón es un absoluto porque emana del absoluto de Dios y se convierte en una divinización de las opiniones. No es un problema solo de la interpretación de un texto como el Salmo 31, es un problema de un mecanismo que funciona en la sociedad, que funciona en nuestras relaciones humanas, en la manera en la que a veces discutimos de manera tan intransigente o en que la violencia aparece. La manera en la que le damos la razón, por ejemplo, a veces a nuestros hijos frente a los profesores. La manera en la que se ha contaminado todo de divinización de lo que yo opino, ni siquiera de lo que yo argumento, de lo que yo opino. Desde el punto de vista del texto y del propio texto, la parte en la que el salmista dice que tu rostro resplandezca sobre tu siervo como una oración, se acompaña de la salvación de la misericordia. Sálvame por tu misericordia. La salvación en la misericordia de Dios.
Con lo cual esto es imposible interpretar este texto desde la perspectiva de la teología de la gloria, y hay que ir a la perspectiva de la teología de la cruz, que no es la teología triunfalista, sino es la teología del Jesús entregado y crucificado. Dios se pone la camiseta de mi equipo. Dios se pone en mi persona, en mi familia, en mi iglesia, y eso es lo que significa la cruz. Pero no para militar de mi militancia, no para darme la razón como Alfredo o como IEE o en cualquiera de las tareas en las que yo quiera plantearme que debería tener razón, sino que lo que me hace es entrar en razón. Y lo que me hace al ponerse en mi lugar y por su misericordia, la que me salva, es que me pone en mi razón el corazón de Dios. Mi razón se guía por el corazón de Dios. Y de esta manera no tengo la necesidad de esta confirmación divina por el resplandor del rostro de Dios, como Moisés, velado porque los demás no podían ver tan divino como era, sino comprometido con la realidad y con el día a día como Jesús en la cruz. El Salmo además es una oración dividida en dos partes. La primera parte hasta el versículo 8 es un salmo precioso de confianza, de acción de gracias, sientes un cierto relax, pero a partir del versículo 9 entramos en una tormenta. Parece como estas tormentas de verano que de repente está lloviendo a mares, mientras que hace nada hacía un sol tremendo. Y un poco este efecto parece al principio para algunos comentaristas parece que son dos textos distintos. Estos son dos salmos. Pero visto el desarrollo y visto que hay otros salmos similares con el mismo ejercicio, en realidad es que esa tormenta de verano se produce muchas veces en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese sentimiento doble de esta es mi paz con Dios, mi paz con las personas, para que de repente esté cayendo todo desmoronado en mi interior, en mi entorno, a mi alrededor, en mi comunidad, en mi sociedad, y yo me sienta totalmente perdido, incluso perseguido, como hace el salmista. Al final, en el versículo 14, acaba encontrando la maravillosa misericordia de Dios. Y esa maravillosa misericordia de Dios le lleva a acabar con una palabra de ánimo en plural. Esforzaos los que esperáis en el Señor. Tome aliento vuestro corazón. Lo más curioso de este salmo, una de las cosas que más me han gustado de él, es que encontramos en este salmo una oración escuchada. Es decir, además de esta tormenta, de este contraste, lo que el salmista hace es hacernos ver que su oración, bien que aún no está terminada, ya está siendo escuchada y respondida. Si nosotros podemos orar a Dios, no es por ninguna calificación o cualificación nuestra, es porque Él escucha y responde. Y el salmista nos hace entender que esa oración está siendo respondida y escuchada por el mismo hecho de realizarla. Es un tratado de la oración. Mi oración y mi súplica para vosotras y para vosotros y para nuestra Iglesia es que Dios nos sonría y que nuestro corazón cobre aliento, que tengamos esta sensación de oración escuchada que transmite el salmista en todo lo que hagamos. Realmente ya lo hemos visto, es decir, ya hemos visto las oraciones respondidas en todo este periodo. Los pastores y la relación que hemos tenido en las comunidades, la forma de responder de nuestra membresía, la solidaridad entre los miembros, entre las generaciones, cómo han respondido las familias para cuidarse, para cubrirse, han sido una expresión lo más grande del amor de Dios en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Ante nosotros se abre una nueva etapa y nos aleja de este lenguaje militarista que ha viciado todo el periodo de la pandemia. Estamos llamados a una vida saludable y a una oportunidad de testimonio con todo lo que hemos aprendido y ejercido, no ahora, sino en todas las conflictos en los que nos hemos visto involucrados. No solo por lo que nos ha puesto a prueba ahora, sino por todos los valores que nos guían y que se ha demostrado una vez más que son esos valores los que nos permiten encontrar un camino. Dios nos salva por su misericordia. Y cuando somos capaces de misericordia, somos capaces de salvarnos y de salvar, de liberarnos y de liberar.
Como decía Pedro, hemos saboreado la bondad de Dios. Y una vez más esto nos sitúa delante de un compromiso. El compromiso de compartir la experiencia de Dios en su cercanía y con su santidad y con su empatía. Es la simpatía de Dios, la sonrisa de Dios, el que Dios es benevolente con nosotros. Dios es bueno con nosotros. Decía Pedro, hemos saboreado su bondad, hemos gustado de su bondad. Yo creo que hay sobre todo dos cuestiones que derivan de este salmo y de su relación con los otros textos. La primera, en relación con el texto de 1 Pedro, es cómo edificamos y cómo nos edificamos. Pedro llama a los destinatarios de su carta pueblos, nación santa, pueblo de Dios. Y volviendo a mi tema inicial, pueblo de Dios y nación santa no es la idea de glorificarnos, sino todo lo contrario. Es el pueblo que está con los pueblos crucificados. Es ser casa de acogida, es ser sonrisa de Dios. Es mirar a las personas con derecho. En el mundo de la movilidad humana y de la migración tratamos siempre de distinguir entre refugiados y migrantes. El migrante se suele considerar desde la perspectiva de la caridad y de la ayuda, porque su proyecto migratorio o económico se ve menos justificado porque es una decisión personal. El perseguido, el refugiado, tiene derecho y tiene protección por el derecho internacional. Yo creo que ambas son cuestiones de justicia necesariamente, según la Biblia, pero es muy importante que nosotros nos tratemos los unos a los otros en nuestra vida, no solo respecto de estas personas, sino respecto del trato en general, como esposos, como padres, como miembros de iglesia, en nuestros compromisos, como refugiados, como sujetos de derecho, como personas que tienen la responsabilidad de hacer justicia en nuestras relaciones y no solo que damos la limosna de nuestras relaciones a nuestros hijos, a nuestras parejas o a nuestra comunidad. Es importante que veamos cómo se ha debilitado la cohesión social y que tenemos que ser capaces hoy en día de restaurar sobre todo esa solidaridad y esa ética de que cada ser humano es importante a los ojos de Dios. Esta sociedad del espectáculo ha debilitado a nuestras comunidades. Incluso algunas iglesias son más escenarios de espectáculo que realmente comunidades que viven y comparten su fe. Pero necesitamos recuperar sobre todo el que la piedra angular no sea un tropezadero por nuestra idea del espectáculo, por nuestra idea de la limosna en las relaciones, sino que la piedra angular sea nuestra base, porque Dios es el Dios que se compromete y que se pone de nuestro lado. En segundo lugar, el discurso del capítulo 14 es el discurso de los adioses de Jesús. La misión de la Iglesia está en relación con sus valores. El salmista avanza desde la tristeza y el dolor hasta que el miedo se adueña de su vida y encuentra recuperando la confianza en Dios. Me digo, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Y desde ahí va cobrando el coraje y la confianza de que ese resplandor, esa sonrisa de la misericordia de Dios le lleva a darle culto y le lleva a llegar a la bondad de Dios con su maravillosa misericordia. Tú me escuchaste. Jesús, como camino, verdad y vida, nos acerca a este conocimiento de Dios, este encuentro con Dios en su misericordia. Y eso es de lo que hemos de dar testimonio, un testimonio vivo y coherente, que no puede estar guiado por nuestra propia iniquidad o intereses, sino por el bien común. Esta lucha de intereses que vemos en todos los escenarios es tremenda y es muy deshumanizante. No podemos dejar de ver que la forma en la que actúan muchas personas en nuestra sociedad es contagiosa y más peligrosa que el virus, cuando nos convierte en enemigos, cuando nos convierte en adversarios irreconciliables. Tenemos que cobrar ánimo y no pensar como ellos para que el miedo no nos guíe, que está en la base de todo antifeminismo, de toda fobia y de toda lucha contra el equilibrio de la justicia. Nosotros trabajamos por la verdad en Cristo y no por meras opiniones, y esa verdad en Cristo nos lleva a un camino de fraternidad y de libertad para toda criatura, porque esa es la verdad y no nuestra verdad de la que no somos propietarios. El salmista parece hacer una oración sencilla, humilde, dolida, pero en realidad lo que encontramos en el texto es un alegato a la justificación por la fe, una de las banderas de nuestra Iglesia y de nuestra manera de concebir la palabra de Dios.
Recuperemos el valor de cada culto público que hacemos. Recuperemos el valor de cada visita, de cada encuentro, de cada mirada, de cada relación que forman el tejido del testimonio que damos como familias y como iglesias. Sepamos apreciarlo, no con tristeza ni con miedo, sino con ilusión y con esperanza, porque cuando nos llamamos hermanas y hermanos, eso tiene que significar algo profundo en nosotros. Dios se mete en nuestra piel y echa fuera de nosotros el miedo, la incertidumbre y toda forma de menosprecio de la vida, para llamarnos a su misericordia. El aliento de nuestro corazón es la misericordia de Dios. Oremos como el salmista, para encontrar refugio, para hacer justicia, para que cada persona pueda sentirse amada y salvada, liberada por la misericordia de Dios. Que como Iglesia sentamos también esa libertad en la nueva etapa que se nos ofrece y la podamos compartir con otras y con otros. Amén. Silenciosamente protegidos, rodeados por poderes de bondad, así hemos de vivir en estos días, camino de una nueva realidad. Silenciosamente protegidos, encomendados a lo que vendrá. Es Dios quien nos alienta noche y día, y para siempre su fidelidad. Cuando el ayer aflija nuestra vida, pesada carga dura de llevar, concede a nuestras almas angustiadas la gracia que tú otorgas sin cesar. Silenciosamente protegidos, encomendados a lo que vendrá. Es Dios quien nos alienta noche y día, y para siempre su fidelidad. Permite que tu luz nos ilumine, brillando en medio de la oscuridad. Y si es posible, reúnenos de nuevo. Tu luz muda la noche en claridad. Silenciosamente protegidos, encomendados a lo que vendrá. Es Dios quien nos alienta noche y día, y para siempre su fidelidad. Gott macht es nicht gleich wie die Welt, die viel verspricht und wenig hält. Denn was zusagt, muss geschehen. Ahora mismo, enhebro esta aguja con un propósito que callo y empiezo a remendar.
De nada valen quejas ni añoranzas, ni la melancolía displicente. Poseemos apenas el espacio de la historia concreta que nos toca y un minúsculo lugar para vivirla. Nuevamente, pongámonos en pie y que nuestra voz solemnemente y clara vuelva a oírse, que todos puedan escuchar quién somos y al final, que se vista cada uno como bien le parezca y a la calle, que todo está por hacer y todo es posible. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. El Señor dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos conceda su paz. Amén. Yeah.